Sesión, señores congresistas. Se acaba de reanudar la sesión. Se pone en conocimiento de la representación nacional para efecto del quórum que la Comisión de Trabajo está sesionando. Por consiguiente, se considera a sus integrantes con licencia. La Presidencia y la Mesa Directiva expresan su más cordial saludo a la Presidenta del Consejo de Ministros, a los Ministros de Estado, al Presidente del Poder Judicial y a los titulares de los pliegos presupuestales de los organismos constitucionales autónomos que concurren a la presente sesión. Se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 80 de la Constitución Política y de los artículos 55, 78 y 81 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú. Constitución Política del Perú, artículo 80. El ministro de Economía y Finanzas sustenta ante el Pleno del Congreso de la República el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. Previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal correspondiente. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. Si la autógrafa de ley de presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado por decreto legislativo. Reglamento del Congreso de la República, artículo 55, inciso E. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones se observan las siguientes reglas. Cuando concurran los miembros del Consejo de Ministros u otros altos funcionarios del Estado, se aplicarán las siguientes reglas. Si se trata del debate y la sustentación del presupuesto, el presidente dará uso de la palabra en primer término al ministro de Economía y Finanzas para que sustente el pliego de ingresos sin límite de tiempo y a cada uno de los ministros para que sustente el pliego de egresos de su sector por un tiempo no mayor a 30 minutos o de acuerdo al rol prefijado por el Consejo Directivo en coordinación con el presidente del Consejo de Ministros. Del mismo modo, se procederá cuando toque el turno al presidente de la Corte Suprema, al fiscal de la Nación, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al defensor del pueblo. Artículo 78. Debate y aprobación. La segunda votación a que se refiere el inciso E del artículo 73 deberá efectuarse transcurridos 7 días calendario como mínimo. Esta segunda votación será a totalidad y con debate. Asimismo, están exoneradas de este requisito la aprobación de la Ley de Presupuesto General de la República y sus leyes conexas, la aprobación de créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas y la aprobación de la Cuenta General de la República. También están exceptuados del voto de la cuestión de confianza al Consejo de Ministros, así como las mociones de censura al Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros de Estado que están referidos en los artículos 133 y 132 de la Constitución Política del Perú. Artículo 81. Reglas especiales para la aprobación de proposiciones de ley. Para el debate y aprobación de proposiciones de ley que no se refieran a materia común se observarán las siguientes reglas. Inciso C, parte pertinente. El presidente de la Comisión de Presupuesto sustentará el dictamen de la misma. Dicho dictamen debe necesariamente precisar con claridad las prioridades asignadas al gasto público en términos generales y en cada sector. El debate de la Ley de Presupuesto se inicia el 15 de noviembre y debe ser aprobada con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de los congresistas presentes y enviada al Poder Ejecutivo. De lo contrario, entrará en vigencia el proyecto enviado por el Presidente de la República, quien lo promulgará mediante decreto legislativo. En la sesión del Pleno destinada a debatir y sustentar el presupuesto, se seguirá el procedimiento siguiente. El presidente dará la palabra en primer término al presidente del Consejo de Ministros, quien manifestará sus puntos de vista respecto del dictamen de la Comisión de Presupuesto. Intervendrá luego el ministro de Economía y Finanzas para sustentar el pliego de ingresos y harán uso de la palabra cada uno de los ministros para que sustenten los pliegos de egreso de su sector. Previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año en curso. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación,
el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el defensor del pueblo sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. Las intervenciones no excederán de 30 minutos por orador. Concluida la sustentación, intervendrán los voceros de los grupos parlamentarios conforme a las reglas definidas por el Consejo Directivo. Al concluir el debate, el presidente del Consejo de Ministros manifiesta, en representación del Poder Ejecutivo, su aceptación o disconformidad con el proyecto de ley de presupuesto. Luego de dicha intervención, se procede a votar el proyecto. Se va a iniciar la sustentación de dictamen mayoría de la Comisión de Presupuesto recaídos en los proyectos de ley de endeudamiento, equilibrio financiero y presupuesto para el año fiscal 2018. La Junta de Portavoces, con fecha 27 de noviembre del 2017, acordó la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen y la ampliación de la agenda. La congresista Beteta Rubín, presidenta de la Comisión de Presupuesto, tiene la palabra para sustentar el proyecto hasta por 10 minutos, o los minutos que considere. Presidente, ¿me permite unos minutitos, por favor? ¿Cómo no, presidente? ¿Cómo no, congresista? El tema que se va a debatir es la Ley de Endeudamiento, de Equilibrio Financiero y de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, en esta transmisión en vivo de Congreso Televisión. Audio para la presidenta de la Comisión de Presupuesto, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la Premier y a todos los ministros, colegas congresistas. Señor presidente, colegas congresistas, todos estamos conscientes de los recursos públicos del erario nacional que comprenden ingresos tributarios y no tributarios, entre otros, no son suficientes para financiar los proyectos económicos y sociales necesarios para mejorar la calidad de vida de la población, mejorar los niveles de educación, salud, infraestructura, que permita igual acceso a las oportunidades. Presidente, siendo así, vamos a iniciar con la sustentación del dictamen del proyecto de ley 1837/2017-PE, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2018. Es por ello que una forma de obtener más recursos y poder aliviar las necesidades de la población, el Estado tiene que recurrir continuamente al endeudamiento interno y externo con el objetivo de equilibrar el presupuesto, el mismo que tiene su sustento constitucional en el artículo 102 de la Constitución, por el cual se establece que el Congreso de la República autoriza al Poder Ejecutivo los empréstitos tanto interno como externo. Bajo estos mecanismos constitucionales, el Estado, a través de sus representantes, tiene que concertar los organismos internacionales o nacionales, líneas de crédito, así como otorgar garantías que permita atender requerimientos derivados de los procesos de promoción, de inversiones y de concesiones, y regular otros aspectos que permitan obtener liquidez en corto, mediano y largo plazo. Asimismo, el endeudamiento del Estado se encuentra normado en la Ley 28.563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, cuyo objeto es establecer las normas generales que rigen del Sistema Nacional de Endeudamiento, con el objeto de que la concentración de operaciones de endeudamiento y de administración de deuda pública se sujeten a los principios de eficiencia, prudencia, responsabilidad fiscal,
transparencia y credibilidad, capacidad de pago y centralización normativa y descentralización operativa. De igual forma, Ley General en su artículo 11 establece los lineamientos que debe tener la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal. Por ejemplo, debe considerar el monto máximo de operaciones, destino de dicho monto, sectores económicos y sociales, defensa nacional y orden interno, y apoyo a la balanza de pagos, disposiciones relativas a la gestión y aprobación de las operaciones de endeudamiento, monto máximo de garantías y monto máximo de saldo adeudado. Bajo las normas legales antes citados, es que para el año fiscal 2018, la Ley de Endeudamiento del Sector Público considera básicamente lo siguiente. 1. Determinar los montos máximos de las operaciones de endeudamiento que puede acordar el Gobierno Nacional para el sector público para el año fiscal 2018 y fija el límite de concertaciones externas e internas. En el endeudamiento externo se autoriza al Gobierno Nacional para acordar operaciones por 1.421.50 millones de dólares y que serán destinados para sectores económicos y sociales hasta 1.263.50 millones de dólares. Apoyo a la balanza de pagos hasta 72 millones de dólares. Y orden interno hasta 76 millones de dólares. En endeudamiento interno, se autoriza al Gobierno Nacional para acordar operaciones de endeudamiento interno por 13.755.10 millones de soles, destinados a lo siguiente: sectores económicos y sociales, 6.440.8 millones de soles. Apoyo a la balanza de pagos, 7.042.9 millones de soles. A defensa nacional hasta 50 millones de soles. Orden interno hasta 113.9 millones de soles. Y bonos ONP 107.5 millones de soles. 2. Asimismo, en el dictamen aprobado se autoriza un monto máximo para las garantías que el Gobierno Nacional puede otorgar o contratar para atender requerimientos derivados de los procesos de promoción de la inversión privada y de concesiones, por la suma de 898.9 millones de dólares. 3. Por otro lado, también se ha establecido en el proyecto de ley la regulación de otros aspectos contenidos en la Ley General de Endeudamiento y de manera complementaria diversos temas vinculados a ella y que aparece en el texto del dictamen respectivo. Por otro lado, en lo que corresponde a la aprobación de operaciones de administración de deuda, se aprueba operaciones de administración de deuda hasta por el equivalente en moneda nacional u otra denominación en 6.000 millones de dólares que en uno o más tramos puede efectuar el Gobierno Nacional bajo la modalidad de prepago, intercambio o canje de deuda, recompras, entre otras. La citada emisión interna de bonos se sujeta a lo dispuesto en el reglamento del programa de creadores de mercado y en el reglamento de bonos soberanos vigentes. Muchísimas gracias. Eso en lo que concierne en el dictamen del proyecto 1837/2017, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2018. Bien, siguiente dictamen. El dictamen en el proyecto de ley 1838/2017-PE, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. Señor presidente, colegas congresistas, como todos
Como todos sabemos, la Administración Económica y Financiera del Estado está regida por el presupuesto público que cada año se aprueba en el Congreso de la República, pero también es de hacer hincapié que el presupuesto debe estar en equilibrio de la caja fiscal, de tal manera que también debe asignarse los recursos públicos a las prioridades que correspondan con responsabilidad y prudencia fiscal. El objetivo del presente proyecto de ley es establecer que el presupuesto público contenga todos los ingresos y gastos del Estado debidamente balanceados, a efectos de evitar que el déficit fiscal genere un proceso perturbador de la normal marcha económica del país. Además, se ha considerado en este proyecto el marco de las reglas de estabilidad presupuestaria que permitan un manejo responsable de las finanzas públicas para que se garantice el cumplimiento del equilibrio presupuestario entre las fuentes de financiamiento y los usos definidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público. Esta relación está determinada en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado, la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Legislativo 1276. Por favor. Que aprueba el marco de responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero y sus modificatorias, entre otros. El presupuesto para el año fiscal 2018 asciende a 157.159 millones de soles y cuenta con las fuentes de financiamiento siguientes. Recursos ordinarios asciende a 102.699 millones y representa el 65.3% del total. Recursos directamente recaudados estimados en 13.552 millones. Recursos por operaciones oficiales de crédito ascienden a 20.656 millones. Donaciones y transferencias se estiman en 522 millones. Recursos determinados que son 19.729 millones. El uso de estos recursos se destinan para gastos corrientes, 103.349 millones, que representan un 65.7% del presupuesto total. Gasto de capital, 40.377 millones, que representan un 26.3%, y el servicio de deuda, 12.433 millones, que representan un 8.0% del total. En ese sentido, la Ley de Equilibrio Fiscal establece los lineamientos para asegurar una responsable, transparente y administración y prudente de las finanzas públicas, con la finalidad de impulsar y sostener una inversión pública de calidad, eficiente y eficaz, enmarcados en los principios de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, principalmente en el tema de equilibrio macrofiscal, de tal manera que en virtud de dicho equilibrio fiscal no se puede aprobar gastos que no cuenten con financiamiento. Es por ello que se propone, entre otros, los siguientes: determinar el uso de recursos de operaciones de endeudamiento destinados al cumplimiento de metas con financiamiento previsto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. Considera el proceso para incorporar los recursos por concesión y el impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional. Señala los gastos tributarios producto de las exoneraciones tributarias en 11.854 millones, monto explicado en el marco macroeconómico multianual 2018-2021. Señala los recursos que corresponde al Tribunal Fiscal, artículo 1 del Decreto de Urgencia 112-2000. Faculta al Ministerio de Economía y Finanzas para transferir recursos ordinarios a las cuentas bancarias del fideicomiso constituido en el Banco de la Nación por aquellas entidades de gobierno nacional o gobierno regional que hayan acordado a través de contratos de concesión suscritos para la ejecución de nuevas obras de infraestructura de proyectos especiales de irrigación e hidroenergéticos en el marco de la Ley 28.029, ley que regula el uso de agua en los proyectos especiales entregados en concesión. Señala
que para efectos del cálculo de los recursos propios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, no considera el monto total de las devoluciones. Establece que son recursos del Tesoro Público, los saldos de balance de la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados que mantienen las entidades del Poder Ejecutivo, excepto las universidades públicas y entidades que atienden emergencias sanitarias o fitosanitarias al 31 de diciembre del 2017. Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para implementar en el 2018 un sistema de registro de información de activos y pasivos financieros. Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar transferencias financieras a favor del Estado para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES) con cargo a la menor ejecución presupuestal del indicado pliego en la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito proveniente de la implementación de la operación de administración de deuda. Asimismo, autoriza al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, la transferencia al Tesoro Público, las utilidades acumuladas al año fiscal 2017 hasta por el monto de 700 millones. Presidente, me pide la palabra si usted lo concede. Me falta... Sí, como interrupción, sí, porque no se puede todavía plantear por cuestión previa. Congresista Quintanilla. Micro al congresista Quintanilla, por favor. Congresista Quintanilla. La cuestión previa. Señor presidente, por su intermedio saludo la presencia del gabinete en pleno, presidida por la ministra Mercedes Arauz, los presidentes de los poderes respectivos. Señor presidente, la bancada de Nuevo Perú, a través de su miembro titular de la Comisión de Presupuesto, Richard Arce, estamos desde el viernes tramitando un dictamen en minoría. Es requisito formal que lo firme el secretario de la comisión, quien ha estado por la semana de repetición de viaje en la ciudad de Cajamarca, tengo entendido. Hasta la fecha no se ha tramitado nuestro dictamen, el secretario sigue haciendo las consultas a no sé quién. Por esa cuestión, señor presidente, pedimos que se suspenda la sustentación del debate hasta que se tramite formalmente nuestro dictamen en minoría. Tenemos derecho a presentarlo, estamos desde el viernes hasta ese trámite y no por una cuestión arbitraria se nos va a suspender este derecho, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Congresista, haciendo una interrupción, no puedo proceder a la cuestión previa, pero sí le pido al secretario de la Comisión de Presupuesto que, por favor, el secretario de las comisiones no... con todo respeto, no se evalúa el dictamen en minoría, lo que se hace es dar trámite. En todo caso, le pediría que coordinen, por favor, porque todavía tenemos, se puede presentar todavía el dictamen en minoría. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Bien, dictamen del proyecto de ley 1836/2017-PE que propone la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018. Señor presidente, colegas congresistas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República acordó por mayoría la aprobación del dictamen del proyecto de ley 1836/2017-PE que propone la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018. El presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 asciende a 157.158 millones de soles y que comprende las partidas presupuestales de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Fue remitido por el Presidente de la República el 30 de agosto, conjuntamente con los proyectos de endeudamiento y equilibrio financiero, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 78 y según el artículo 80 de la Constitución. En el Congreso de la República tiene plazo hasta 30 de noviembre del 2018 para enviar su autógrafa al Poder Ejecutivo. En caso contrario, entra en vigencia el proyecto que fue promulgado por el decreto legislativo. La cifra del presupuesto para el año fiscal 2018 es resultado de las estimaciones económicas y para ello se toma en cuenta la tendencia y perspectivas del escenario internacional y nacional. En el escenario internacional para el 2018 se proyecta un crecimiento mundial de 3.6%, apoyada por
la salida de la recesión de América Latina, la consolidación del crecimiento de Estados Unidos, la zona euro, la aceleración de la actividad económica en el resto del bloque de economías emergentes. En el escenario nacional para el año 2018, la meta de crecimiento del PBI en nuestro país es de 4.0%, el mismo que se encuentra sustentado en el crecimiento de los sectores. De la pesca, 5.4%, minería e hidrocarburos, 4.7%, servicios, 3.7%, manufactura, 3.4%, entre otros. Esta situación se da por un crecimiento de los sectores primarios en un 4.6%. En la inversión privada, con una estimación de crecimiento del 3.5% y de 17.5% de la inversión pública. Para el año fiscal 2018, el presupuesto asciende a 157.747.651 soles. Y es equivalente al 21% del PBI. Las fuentes de financiamiento de este presupuesto provienen principalmente de los recursos ordinarios, 102.699 millones de soles en términos globales, que constituyen el 65% del total del presupuesto. Los recursos por operaciones oficiales de crédito, 20.656 millones de soles en términos globales, que equivale el 13% del total del presupuesto. Y recursos determinados, 19.729 millones de soles en términos finales, que constituyen el 12.5% del total del presupuesto. Los tres rubros antes indicados representan el 90.5% del total del presupuesto público. Las prioridades de gasto están comprendidas en 5 funciones: educación, salud, transporte, orden público y seguridad y protección social. Estas 5 funciones representan 73.973 millones de soles, que equivale al 68% del total del presupuesto. En lo que respecta al resultado económico, se estima un déficit del 3.5% del PBI, mayor al que se estima en el presente año fiscal 2017, que vamos a llegar probablemente al 3% de déficit fiscal del PBI. Asimismo, el crecimiento del presupuesto es expansivo y equivale también a un aumento de la deuda pública al nivel de 27.8% del PBI. Prioridades de gasto que se han considerado en el presupuesto. El audio para la congresista Beteta, por favor. Gracias, presidente. Las prioridades de gasto que se han considerado en el presupuesto para el año fiscal 2018, tenemos función educativa, el monto asignado a 27.430 millones de soles, equivalente al 17% del presupuesto total. El presupuesto se destina principalmente a la mejora de la calidad del aprendizaje, 2.059 millones de soles. Consolidación de la educación superior, 227 millones de soles. Infraestructura educativa, 2.828 millones de soles. Fortalecimiento de las capacidades de los docentes, 530 millones de soles. Fortalecimiento de las capacidades de los directores, 43 millones de soles a través de los programas de especialización, entre otros. Al nivel de programas presupuestales comprenden lo siguiente: logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular con un presupuesto de 16.247 millones de soles. Formación universitaria de pregrado con 2.392 millones. Acceso y permanencia
de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad con 657 millones de soles, entre otros. Las metas propuestas con este presupuesto son brindar acompañamiento y soporte pedagógico a 59.280 docentes, capacitar en fortalecimiento de gestión y liderazgo pedagógico a 16.500 directores de institutos educativos, beneficiar con tecnologías de la información y la comunicación e inglés a 588.072 estudiantes de la jornada escolar completa. Inversión en infraestructura para obras en 1.020 colegios que benefician a 187.000 estudiantes y mantenimiento en 63.711 colegios para más de 5 millones de estudiantes. Cursos para docentes y capacitación de directores de 370 institutos tecnológicos. Creación de 24 institutos de excelencia para articular la educación superior tecnológica en el sector productivo. En lo que respecta a salud, tiene asignado 16.027 millones, equivalente al 10% del presupuesto total. Los recursos son destinados para financiar las prestaciones de salud de los afiliados al Seguro Integral de Salud, 874 millones, de los cuales 17 millones para afiliados al Sistema Integral de Salud. Para garantizar la operatividad de los nuevos establecimientos